Bueno, en este video voy a explicar un poco de isomería. Eh, para eso primero vamos a dar la definición de qué es isomería, cuándo dos compuestos son isómeros. Los compuestos son isómeros cuando presentan igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, lo cual implica diferentes propiedades físico-químicas. En química orgánica, a diferencia de lo que ocurre en la química inorgánica, en donde si yo obtengo la fórmula H2SO4 es ácido sulfúrico y no hay otra posibilidad, acá yo puedo tener una fórmula como carbono 4, hidrógeno 10, y ser, por ejemplo, el butano o ser el metilpropano. Es decir, puedo encontrarme con dos estructuras diferentes que llevan a dos compuestos diferentes con propiedades químicas y físicas diferentes, compartiendo aún la misma fórmula molecular. Al clasificar las isomerías encontramos la isomería que se puede ver plana, o sea que se puede ver en el papel, en donde vemos que cambia la cadena carbonada o la posición del grupo funcional o el tipo de grupo funcional. Y por otro lado tenemos la estereoisomería, la isomería espacial, en donde hay dos tipos, geométrica y óptica. En este video vamos a ver solo la isomería plana, es decir, cadena, posición y función. ¿Cuándo los dos compuestos son isómeros de cadena? Como dijimos recién, son isómeros de cadena cuando cambian, ¿sí?, la cadena carbonada. Por ejemplo, tengo esta fórmula, carbono 4 y hidrógeno 10. Tengo el compuesto butano de manera lineal, ¿sí? Pero también yo ese butano lo puedo escribir de forma ramificada, con 3 carbonos y el cuarto carbono como una ramificación. En este caso será el metilpropano, es otro hidrocarburo, ¿sí? Pero ambos hidrocarburos, tanto el butano como el metilpropano, perdón, el butano como el metilpropano, comparten la misma fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 10. Estos dos compuestos son isómeros y van a denominarse isómeros de cadena. Bien. Por otro lado tengo isómeros de posición. ¿Cuándo un compuesto es isómero de posición? Cuando, por ejemplo, cambia la posición del grupo funcional. Tenemos un alqueno, fórmula carbono 4 hidrógeno 8, va a ser 1-buteno, y si yo cambio el doble enlace de la posición 1,2 a la posición 2,3, va a ser el 2-buteno y es un isómero de posición, como ven la cadena no cambió, del 1-buteno. ¿Bien? Puedo dar otro ejemplo de isómeros de posición, ¿sí?, donde puedo tomar, por ejemplo, poner 5 carbonos, ¿sí?, OH, acá ponemos H2, Q2, Q2, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Eso se va a llamar 1-pentanol, ¿sí? El 1-pentanol es un isómero todavía de quién. El 1-pentanol es un isómero, va a ser un isómero de posición del, por ejemplo, ahí ponemos el oxidrilo, 3-pentanol. ¿Sí? El 1-pentanol va a ser un isómero de posición del 3-pentanol. ¿Bien? Y después tenemos los isómeros de función, en donde al cambiar, por ejemplo, el caso del carbonilo de lugar, se transforma de un aldehído en una acetona. Entonces estos son isómeros de función, ¿sí? Acá tengo, este es un aldehído, el propanal, se transforma en propanona, que es una acetona. La fórmula es la misma, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. ¿Bien? ¿Cuáles son los pares que son isómeros de función? Aldehídos con cetonas, como vimos recién, ácidos carboxílicos con ésteres, como lo voy a mostrar ahora, y alcohol con éter. Vamos a dar un ejemplo de cada uno de estos, ¿sí? Ácido carboxílico. Hago un ácido, por ejemplo, uno sencillo, un ácido, 3 carbonos, ¿sí? Ácido propanoico. Ácido propanoico. ¿Y con quién puede ser isómero este ácido? Este ácido puede ser isómero con un éster de 3 carbonos.
por ejemplo, el siguiente. ¿Sí? Esto va a ser etanoato de metilo. ¿Sí? Etanoato de metilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ácido propanoico, éster con el etanoato de metilo. ¿Sí? Bien. Si sacamos la fórmula en ambos casos, tenemos carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 2. Para ambos compuestos, porque son isómeros. Comparten la fórmula molecular. 3 carbonos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos. ¿Sí? Y como un cuadrito práctico, no, me faltó uno, antes de ver el cuadrito, habíamos dicho alcohol con éter. Entonces, vamos a hacer un caso bien sencillo. CH3, carbono hidrógeno 2, voy a poner así, el OH. Esto es un etanol y será un isómero, el isómero de función del etanol va a ser el éter metílico, también llamado metoximetano o dimetil éter. Éter metílico, metoximetano o dimetiléter. Estos son isómeros también de función. Como un cuadrito práctico para darnos cuenta si me dan dos compuestos de qué tipos de isómeros se tratan, me pregunto, ¿estos dos compuestos tienen la misma fórmula molecular? Sí. Entonces, son isómeros. Si no tienen la misma fórmula molecular, ya los descarto, pues A y B no van a ser isómeros. ¿Sí? Si estos dos A y B tienen la misma fórmula molecular, son isómeros. ¿Isómeros de qué? Mira el grupo funcional. ¿Tiene el mismo grupo funcional? No. Si no tiene el mismo grupo funcional, son isómeros de función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si tiene el mismo grupo funcional, isómeros de función no son, porque tienen el mismo grupo funcional. Entonces, ¿qué son? Me pregunto, ¿cambian los carbonos de lugar? Si cambian los carbonos de lugar, van a ser isómeros de cadena. Si no cambian los carbonos de lugar, tiene el mismo grupo funcional, no cambiaron los carbonos de lugar, lo que está cambiando es la posición del grupo funcional. Entonces son isómeros de posición. Así puedo determinar si dos compuestos A y B, qué tipo de isomería, si son isómeros, qué tipo de isomería plana presentan. ¿Bien? Bueno, espero que les haya ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo.